Entonces, a final de cuentas, nosotros estamos viendo que estas fake news se distribuyen de cierta manera, ¿no? Que son como un virus que se esparce y se comparte de voz a voz. Pero ¿dónde inician estas fake news? Redes sociales. Es donde más se viraliza todo, güey. Empiezan a compartir, a compartir, a compartir hasta que se vuelve incontrolable, güey. Y pues ya, empiezan a surgir los rumores, ¿no? Como el de las rodillas, güey. ¿Cuál, Que, cuál de las rodillas? que le sacan el líquido de las rodillas, güey. Ah, en los hospitales. Sí, en los hospitales. ¿Te han sacado Entonces, el líquido de las rodillas, Beto? no, afortunadamente no he caído en un hospital, güey. Si no, no estaría aquí, güey. Si no, no estarías caminando. Exacto, güey. El señor tendría líquido en sus rodillas. Pero se distribuye... También existe otro, el del chip 5G, ¿no? Que se supone que lo sí. inventaron. Iba a venir en la vacuna, ¿no? Sí. Sí. Y tú veías la imagen y era un chip de celular que te iban a implantar. De hecho, Y también ahí vemos ahí. Nadie nos COVID. garantiza que el que subió. Ay, perdón, te interrumpí. No sé. Como te iba diciendo, hay gente que decía que en la prueba del COVID, güey, en lugar de, ¿sabes que te meten un isótopo? No sé bien el nombre. Ahí te introducían el chip para que llegara directamente a tu cerebro. Y se pudiera manejar con las antenas 5G. Oye, pero ibas a tener internet siempre, güey. Sí, es así, pues no hay pedo. Cerrando los ojos. Sí. Que te controlen, güey, porque cierres los ojos y tengas internet, güey. Estaría chido. O sea que ya estamos entrando al mundo del cyberpunk, ¿no? Sí, exacto. Donde ya nos vamos a poder conectar nada más tocando nuestros dedos, el Bluetooth y todo eso. O sea, yo no entiendo cómo una persona que lee una de estas noticias donde viene el chip 5G y todo eso y dice, o sea, se las cree. O sea, realmente hay tanta ignorancia. O sea, o qué factor tiene que haber para que una fake news se convierta en algo relevante. Pues, Ignorancia, ¿no? Un poco de ignorancia y querer creer en algo, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, había una frase de Alan Moore, escritor de cómics muy famoso, que a veces está como desquiciado, güey, pero a veces dice cosas muy interesantes, güey. Uh-huh. Y pues bueno, voy a parafrasear palabras más, palabras menos, güey, pero él decía que la gente prefiere creer en teorías conspirativas, güey, porque le da como ese confort de que de alguna manera hay control en la vida, güey. O sea, que todo pasa porque hay alguien detrás que lo controla todo, güey. O sea, que todo tiene una razón de ser y que sus vidas de alguna manera están controladas, güey. Y eso como que de cierta forma, aunque les genera el pánico de que todos que los Illuminati o que los reptilianos o que sea lo que sea, controla todo, güey. Pero que eso les da confort, güey. Porque la idea de que el mundo es aleatorio, al azar, incontrolable, que es caos, güey, les genera pánico, güey. O sea, entonces prefieren creer en este mundo de fantasía, güey, de las fake news y todo eso. De fuerzas entonces poderosas, van a buscar pues información que confirme esos sentimientos, güey. Pero, o sea, entiendo que tiene que haber ignorancia, como dice Beto, que tiene que haber todo esto, de falta de... Perdón, el querer creer en algo. Pero no tiene que haber un poquito de verdad en estas fake news para que se asienten como una verdad. Pues es que si tú lo crees verdad, güey. Sí. O sea, el problema es que llegan a acoplarse también a la realidad, güey, que incluso llegas a pensar, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, muchas teorías conspirativas, güey, y encajan también, o las hacen encajar también, güey, que todo suena lógico, güey. Entonces hay cierto ápice de verdad que hace que se ajuste un poquito a la realidad, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, todos sabemos que sí hay sociedades que manipulan un poquito al mundo, pero yo a veces creo que sobreestiman las capacidades del hombre de controlar su propio destino. No creo que haya gente que haga planes y que esos planes lleven años y años y años y años estableciéndose para tener un final dentro de 200 años, cuando realmente el humano piensa para su futuro cercano, no piensa para un futuro de dentro de 1000 años, 2000 años, ni nada. Pero estas noticias se asientan como si fueran así, pues. Sí. O sea, no sé, a ver.
Es que es complicado. Realmente el entender por qué se empieza a creer todo lo que se ve en fake news. Entonces, yo creo que si nos pusiéramos a hacer una lista de factores, güey, encontraríamos infinidad, güey. Desde desconocimiento del tema, desde gente que pues obviamente empieza a creer en cosas más allá de su comprensión o de lo que conocemos. Entonces, pues ya de ahí se empieza a hacer toda una maraña de teorías, güey, que hacen posible que una fake news se crea real. Ajá, Miguel, ibas a decir algo. No. Pero bueno, eso nos lleva a otra cosa. Si estamos diciendo que las fake news inician en el internet, ¿cuál podríamos decir que es la red que más fake news está dando al mundo, pues? Facebook. Entonces la gente tiene más fácil acceso a ella. Sí, pues ya es gratuita en muchas compañías, entonces pues sí. Ya, es la que todos manejan y donde ¿Twitter más... no contribuye a esto? Tal vez en menor medida, al menos yo nunca he encontrado fake news en Twitter. Es que siento que como Facebook tiene más herramientas, o sea, Twitter pues es muy sencilla, ¿no? Tuiteas y ya, pero no hay grupos, no hay como todas estas mini sociedades que te puedes hacer en Facebook, güey, que es donde pues donde más luego se comparten este tipo de cosas y es de ahí la gente de los grupos lo comparte a sus timelines y de ahí los timelines lo ven y así. Entonces, como que Facebook tiene más este tipo de herramientas, güey, para generar este tipo de contenido. Y aparte, acuérdate, pues, todas las redes sociales lo hacen, güey, pero ya ves con todos los liqueos que se ha hecho de que Facebook es de las compañías que más agresivos son con los algoritmos para mantenerte entretenido. Entonces, si ellos ven que eres terraplanista, güey, pues más te van a invadir de fake news o cosas de terraplana y tú lo vas a seguir compartiendo, güey. Y entonces, como Twitter, digo, nada más es como compartir o escribir, no tiene estas herramientas, pues no se presta tanto. O sea, sí hay, obviamente en todos lados hay, porque cualquiera puede retuitear un encabezado igual, pero no se da como herramientas que tiene Facebook como grupos, páginas y así. Sí, hay menos vías de comunicación, ¿no? O sea, yo tuitero, publico mi tweet, pero solamente llega a los que me siguen. Y puede que alguien lo retuitee, pero tiene que ser como un crecimiento más orgánico de la fake news, ¿no? Y sin embargo, en Facebook, hago mi publicación original y la ando compartiendo en grupos, la ando compartiendo en páginas. Esa gente la comparte, ya tienes como que más canales, ¿no? Podríamos decir que nacen tal vez algunas en Facebook, pero ¿quién alimenta estas noticias a Facebook? O sea, ¿no hay alguien atrás? No. ¿Quién las hace? Sí, ¿Quién las sube? tienen que nacer, tienen que haber un génesis donde nazcan. No sé, es que también puede ser cualquier persona, ¿no? O sea, realmente, digamos que a ti se te ocurre, güey, agarrar y decir, voy a escribir que, el Sasquatch vive en mi casa, ¿no? Y empieza a viralizarse, güey. Ya ahí se empieza a correr la voz, güey, de que el Sasquatch está en tu casa, güey. Entonces van a verte, güey, y dicen, no es cierto, güey, el único Sasquatch eres tú, güey, pero... Yo me acuerdo... ¡Eres tú! ¿Cómo dices? Que como resultado de este podcast deberíamos hacer una fake news y ver qué tan lejos llega. Esteban ha traído esa ambición desde hace mucho tiempo. Sí, güey, y sobre todo, tengo que la comparta Pati en Navidad, güey. Ya cuando pase eso, creo que ya vamos a alcanzar la cúspide de las fake news, güey. La tagueamos, güey. Y decimos que están pasando a sanitizar con un virus comunista y nos van a convertir a todos en socialistas, ¿no? Como decía apenas. Me acordé de los drones, de que también ahí se hizo toda una cadena de desinformación, güey, de los drones que según estaban volando por varios municipios, soltando el virus, ¿no? No sé si recuerdan. Sí. Ah, sí. La gente no sabe ni qué es un drone, güey. Lo mismo. Pero yo me acuerdo que... Perdón, Miguel, ibas a decir algo. No, es que sí, yo iba a decir, muchas de las fake news recientemente pues,
se han venido así como por grupos y todo así, nada más con tal de algún bromista o algo así. Y pues hay gente que solo agarra y las comparte nada más porque también, como también fuera del aire decía Joan, acuérdate que también hay muchos miento por convivir. Sí, exacto. Que lo hacen y eso también hace que crezcan mucho y que crezcan mucho y que crezcan mucho. Yo les decía que hace muchos años, como unos 3, 2, algo así, había visto una noticia de Vice, me parece, que estaban entrevistando al rey del internet, así lo nombraban. Y él decía en esta entrevista que dentro de su casa tenía varios cuartos. En los cuartos estaban llenos de becarios. Cada cuarto tenía en promedio como unos 10, 15 becarios, ¿no? O personas que estaban manejando computadoras. Cada persona manejaba 100 cuentas de Twitter, de Facebook, y tenían portales de internet que subían noticias. Siempre que tenían una agenda política, una agenda de distraer a algo, o siempre que necesitaban poner una fake news en internet, esas cuentas creaban la historia en uno de sus portales, la subían, la recompartían cada 100 veces, y entonces tienes a 15, ¿qué te gustan? 50 personas trabajando en 100 cuentas, 500 cuentas posteando en diferentes medios la fake news, pues es un crecimiento rapidísimo, y eso fue lo que mostró ahí. La entrevista duró, me parece, 1 hora y media o 2 horas y media, y habían llegado a crear un hashtag que se hizo viral en momentos. Fue el trending topic número 1 en ese tiempo. Y yo me quedaba pensando, si esto que es como un Cambridge Analytica, la mexicana, habrá más de estas empresas, pero a nivel internacional, a nivel macro. O sea, si hay un interés por desinformar a la gente. Pues sí, o sea, la propaganda siempre va a existir y va a seguir existiendo, güey. Va a tomar muchas formas. Antes eran pues carteles pegaban en las calles, películas, ahora son fake news, gente que, como dices, se dedique a crear narrativas políticas y a compartirlas o sociales. O sea, hay gente, tío, que se dedica a eso, hay gente que, pues como dicen, se dedica a bromear y se sale de control, pero sí, de cierta manera siempre va a haber, como te digo, este brazo de propagandístico de cualquier lado del espectro político, güey, y que simplemente se va actualizando con las nuevas tecnologías a cómo va a alcanzar a la gente. Entonces, no sé, podríamos decir que Peña y Felipe Calderón, por miedo a ser juzgados, están planeando un golpe de estado contra Andrés Manuel López Obrador, y que va a pasar ¿qué día les gusta? 25 de diciembre. Sí, el 12 de diciembre. Ajá, que el 12 de diciembre, pues, como la gente va a estar distraída por la Virgen de Guadalupe, pues ese día van a matar a Andrés Manuel y lo van a reemplazar por alguien del Frena, güey. Y lo podemos compartir y seguramente sería viral y un montón de cosas. Sí, le harían pero noticias, obviamente, ¿no? Ajá, y seguramente pues sería propaganda, seguramente lo agarrarían, no sé, Morena, y les usaría como propaganda para que vean, miren lo que está haciendo los fifís, o lo que está haciendo la oposición, que nos quieren, no sé qué, y luego lo agarrarían la oposición, no, pues es que esto es falso, miren lo que está haciendo la Morena, creando noticias falsas, güey, y lo único que hicimos nosotros, güey, unos güeyes en un blog, es crear una noticia falsa, güey, para chingar la madre, güey. Sí, exacto. O con intereses políticos o intereses económicos. Uh-huh. Porque es muy importante. Lo vimos cuando fue lo de Brexit, que hubo un montón de noticias en todos lados que estaba cambiando la opinión de las personas conservadoras que terminaron votando porque se saliera a Inglaterra. Entonces, lo vimos también en África, donde también para manipular las elecciones subieron un montón de fake news. Lo vimos en Estados Unidos cuando fue las primeras elecciones de Donald Trump. En esta creo que también hubo varios casos, pero no tuvieron tanta relevancia porque se lo comió la pandemia.